Bienvenidos al canal HispanoTubers. Les habla el Esteban 007 con licencia para contar la verdad histórica y luchar contra la guerra cultural que nos invade. En este vídeo voy a hacer una reflexión final sobre la leyenda negra con motivo de una conversación que he tenido hace poco con un antiguo amigo británico que conocí hace muchos años cuando él trabajaba en la oficina del primer ministro, el Cabinet Office, y que ahora trabaja en el Foreign Affairs, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Le conozco, es un hombre culto, con una gran formación, educado, típico inglés, y hacía tiempo que no hablaba con él realmente y hemos vuelto a retomar el contacto gracias a las redes sociales y bueno, él vio algunos de mis vídeos, él comprende el español, aunque no lo habla. Y bueno, me contactamos y hablamos por Zoom. Y les voy a relatar lo que ocurrió, porque me parece muy interesante y porque revela realmente las razones profundas que se ocultan tras el éxito de la leyenda negra. Y creo que además es una narración que es bastante, ¿cómo decir?, equilibrada, porque ni quedan tan mal ellos, ni quedamos bien nosotros. A cada palo aguante su vela. Evidentemente, hablamos de otras cosas y entramos en el tema. Yo había escrito 2 libros, La leyenda negra, había visto algunos vídeos míos y me preguntó, bueno, ¿en qué basaba yo mi teoría? Entonces, pues yo le conté con toda crudeza y sinceridad y honestidad, pues que después de muchos años de investigar lo que era la historia de mi país, había descubierto una trama de la que era protagonista en gran medida su gobierno a lo largo de los siglos. Él me escuchaba atentamente y no me interrumpía y me animaba a seguir contando. Bueno, en qué te basas? Mira, pues me baso en que desde que España llega a América, bueno, sobre todo Gran Bretaña, es verdad que otros países también, pero sobre todo Gran Bretaña tiene una estrategia constante para desacreditar todo lo que hacíamos, para enfocar toda la atención en nuestros errores, exagerándolos como vía para ocultar sus propios errores. Y él no me cortaba, sigue, dime más, cuéntame más. Pues mira, yo creo que evidentemente Inglaterra ha sido muy injusta con España, que ha ocultado sus propios genocidios, que ha manipulado hábilmente todo lo que es el imaginario colectivo, que ha introducido en nuestra propia cultura a agentes dobles, que gran parte de los hispanistas, una parte importante de los hispanistas son agentes dobles, que yo sospecho que son pagados por el gobierno británico, y le di algunos ejemplos, ¿no?, de incluso escritores famosos, Jonathan Swift, esto hay datos que lo corroboran, el autor de Gulliver, el autor de Robinson Crusoe, Daniel Defoe, en fin, todos estos eran agentes dobles, que luego ha habido hispanistas todavía hoy que son agentes dobles, cómo se fabrica un agente doble, cómo primero habla bien de España y luego, una vez aquí, empieza a hablar mal, cómo hay una serie de libros en el siglo XX que casualmente se titulan The Decline of Spain, no de la España franquista, sino del Imperio Español, en pleno declive del Imperio Británico, como Inglaterra, como Estados Unidos, porque claro, yo hablaba del complot anglosajón en que incluye a Estados Unidos como segunda parte, ¿no? Como que toma el relevo de la metrópoli en esta campaña, como después de Inglaterra, Estados Unidos continúa con esta misma estrategia en América, con el objetivo de echarnos de su territorio que consideraba suyo, 2/3 de América, Norteamérica era español, y con el objetivo también de adueñarse del continente, como Inglaterra también interviene en la guerra de secesión española, de independencia, llamada por otros, porque Simón Bolívar tiene 7.500 oficiales británicos, otros cuantos irlandeses, porque se asesoran y les incluso después empujan a dividir el continente en 20 países en vez de una América unida, cómo han convertido a los piratas en héroes, como el caso de Drake o el caso de Cook en el siglo XVIII, que llega a Australia y considera a los aborígenes todavía no humanos y nadie dice nada, como Drake nos intenta robar el protagonismo de la primera vuelta al mundo 50 años después, y además lo hace secuestrando a marinos portugueses, pero de esto nadie dice nada, cómo se nos roba el nombre de América, y patatín,
Y patatán. Así estuve casi media hora contándole un resumen que además él ya vio. A todo lo cual él no reaccionaba grandemente. A veces esbozaba una pequeña sonrisa. eh, no se molestó. Y cuando acabé yo mi perorata me dijo, bien, supongamos que lo que dices es cierto. Yo estoy dispuesto a concederte el beneficio de la duda y decir que todo lo que tú has dicho es cierto. Me fío de tu trabajo y además te digo, estoy dispuesto a aceptarlo como inglés. Ahora intenta ponerte por un momento en los zapatos, de un inglés del siglo XVI, que realmente ve que un país que prácticamente no contaba nada, porque había estado invadido por los musulmanes, de repente no solo se reunifica, sino que bueno, se lanza al mar de una manera increíble, nadie lo esperaba, y con 3 barcos llega a un nuevo continente, empieza ahí a luchar, a vencer a todos los indígenas que había allí, se extiende, domina los mares, luego da la vuelta al mundo, luego se extiende por el Pacífico, llega hasta Oceanía, bueno, también consigue el Pacífico el lago español, y por si fuera poco, pues domina en Europa, Flandes, bueno, además hace la potencia católica por antonomasia, se alía con el Papa, bueno, domina en Europa, domina en el mar, domina en América, parece que va a tener acceso a fuentes inagotables de riqueza, está en Asia también, y tiene embajadas en China y en Japón. Bueno, si tú eres un inglés de aquella época y quieres que tu país no se quede segundón y que quieres, bueno, que no domine el mundo otro país, ¿tú qué hubieras hecho? Porque claro, le conocen otros, no os vencíamos en el mar, ni os vencíamos en el terreno de batalla. Por lo tanto, ir contra los tercios era perder el tiempo. Claro, en el mar que hicimos, pues mandar piratas. Lógicamente, como vosotros, cuando llega Napoleón e invade el territorio español, ¿qué hacéis? Utilizáis las guerrillas. ¿Qué eran las guerrillas? Una suerte de piratas. No era un ejército regular, no era un ejército que operara con los códigos de honor del ejército regular. No, nosotros utilizamos la guerrilla, y es más, la palabra guerrilla es española. Todo el mundo la reconoce como tal. Bueno, nosotros hicimos lo de los piratas porque nos vencíamos de igual a igual, lo reconozco. Utilizamos, bueno, hábilmente la guerra híbrida, o que llaman ahora, las batallas de falsa bandera, sí, un cierto terrorismo, no lo digo que no, pero es que no había quien nos parara y había que pararos. Y mira, cuando vosotros apoyasteis a las 13 colonias y gracias a vosotros, de Prado de Gálvez, y lo reconocía, pues las 13 colonias se independizaron de Inglaterra, ¿qué esperabais? ¿Que no nos vengáramos? Cuando que no forzáramos a las poblaciones del sur para incitándoles para que se separaran de vosotros, pero ¿en qué país vives? ¿En qué mundo vives? Por supuesto que nos vengamos. Es que nos habéis quitado las 13 colonias, que por vuestra culpa perdimos las 13 colonias, más por vuestra culpa que por Francia. Y claro, es que no dejabais pasar los barcos, salir los barcos de Inglaterra. Había un férreo control llevado allí por flotas franco-españolas, sobre todo españolas, un almirante importantes. Luego, claro que nos vengamos. Y claro que utilizamos la propaganda. Pero es que la propaganda ha formado parte siempre de los servicios secretos y lo sigue formando parte. ¿O es que crees tú que en la guerra fría entre Rusia, entre Estados Unidos y Unión Soviética, no? Cada uno de ellos hizo lo posible por denigrar la historia del otro. Ganaron los norteamericanos porque fueron más hábiles. Sí, les hemos enseñado, son nuestros sucesores. Bueno, pero si nos llevamos bien con los norteamericanos, ¿por qué os quejáis? Vosotros no os lleváis bien. O os lleváis bien, pero no acabáis formando una comunidad iberófona o hispanófoba con los de América. Evidentemente, hemos hecho todo lo posible por impedir que haya un poder hispano, por supuesto. Es que, lógicamente, vosotros tenéis el poder del Papa. ¿Qué queréis? ¿Que nos sometierais a vuestro poder? Pues no, creamos el anglicanismo y el protestantismo para competir con el Papa, para separarnos, para crear un poder independiente y dominar sobre el catolicismo. Vosotros estabais en medio. ¿Qué es que hiciéramos? ¿Qué queríais que hiciéramos? Lo que cualquier gobierno con estrategia y con una identificación clara de cuáles son sus intereses, lo habría hecho. Claro, que me dices, los españoles no hicimos lo mismo. Claro, primero porque vosotros eran lo que teníais el poder. Vosotros erais los que había que destronar. Luego al principio pues no os disteis cuenta.
estabais muy empeñados en ganar en la batalla normal y no os preparasteis para la batalla ya entonces híbrida cultural de propaganda. Bueno, culpa vuestra, estaba la imprenta. Pero si es que si os siguen colando hoy goles con el separatismo a través de las redes sociales igual que de 5 siglos, si es que no habéis aprendido. ¿Qué culpa tenemos nosotros que no sepáis contrarrestar la política propaganda que están haciendo ya no Inglaterra en el mundo anglosajón, sino los propios españoles separatistas? ¿Cómo explicas que el gobierno español no reacciona a esto hoy, en el siglo XXI? ¿No habéis aprendido de la guerra? ¿No sabéis cómo funciona el mundo? ¿Y qué me dices? ¿Que hay hispanistas de gentes dobles? Bueno, ¿y por qué vosotros no habéis hecho lo mismo mandando anglicistas o francistas? Ah, que no habéis querido, no habéis sabido. Pues no me eches la culpa, porque podíais haberlo hecho. Claro, que nosotros no os hubiéramos dejado. Es evidente. Ahora, pregúntate esto, me dijo este amigo. Si los españoles habéis dejado que engañemos a todo el mundo y hasta que engañaros a vosotros mismos sobre vuestra historia, tenéis un problema. Tenéis un serio problema que no habéis sabido enfocar. Luego me decía él, para finalizar, a mí estos libros me parecen bien. Creo que has hecho un trabajo riguroso. Creo que tienes razón. Es más, utilizas el término hispanobobos y creo que ahí es uno de los pocos autores, me dice, en el que veo que hace un reconocimiento, una autocrítica de que parte de la leyenda negra ha sido por la propia actitud ingenua de los españoles. Pero te falta ir un poco más allá. Te falta decir qué pasa para que los españoles realmente todavía hoy sigan teniendo la misma actitud ingenua que tuvieron hace 5 siglos. ¿Por qué no son capaces de aprender de los errores de su propia historia? ¿Por qué no son capaces de aprender de lo que han hecho? ¿Por qué siguen permitiendo que les vendan una historia donde siguen permanentemente denigrados? ¿Por qué no han sido capaces de crear un Hollywood hispano? ¿Por qué no han sido capaces de plantear la batalla a los anglosajones y no solo a los anglosajones? Por supuesto, nosotros estaríamos, no te digo encantados, pero sea lo normal. Si no lo hacéis, tenéis un problema, pero tenéis un problema vosotros. Porque Gran Bretaña lo que ha hecho es lo que todo el mundo haría. Y Norteamérica lo que ha hecho es lo que todo el mundo haría en su situación. Para mantenerse en el poder hay que utilizar todas las armas. Unas explícitas y otras implícitas. ¿Sabes? Lo típico británico, me decía. Nothing personal, just business. Pero ¿qué hace hoy China? ¿Qué hace hoy la Rusia? ¿No hacen lo mismo? ¿Por qué vosotros no lo hacéis? Dice, no me hables del honor, esas cosas que ya han quedado un poco anticuadas. Tenéis un problema. Y te digo, dice yo mira, no, dice, yo no estoy de acuerdo con el Brexit, creo que ha sido un error para Gran Bretaña, pero también te digo, creo que el gobierno está haciendo lo que cree que tiene que hacer para defender el interés de Gran Bretaña. Que en eso creo que es honesto. Y cuando estamos haciendo ahora mismo la guerra de las vacunas y tal, pues estamos en lo mismo, defendiendo los intereses de Gran Bretaña y tratando de vender a nuestra población que un futuro sin Europa es mejor. Yo creo que se equivoca el gobierno, pero te digo, en este caso, Johnson hace lo mismo que sus antecesores, defender el interés nacional. Se puede equivocar, no digo que no, puede tener malos, pero sigue haciendo lo mismo. Vosotros, ¿dónde está esa trayectoria similar de los gobiernos españoles de defender el interés nacional? ¿Dónde están esos servicios secretos españoles batallando desde hace siglos la guerra cultural? ¿Dónde están esos académicos, esos agentes culturales, esos escritores lanzados por el gobierno españoles al mundo para vender una historia gloriosa que sí que habéis tenido y que hay que reconocerlo? ¿Por qué os dejáis tomar el pelo? ¿Por qué el mayor enemigo lo tenéis en casa? Mira, eso yo creo que no es un problema de Gran Bretaña, es un problema vuestro. Y sabéis, queridos amigos, tuve que darle la razón. Puntualicé alguna cosa, dije que, bueno, que mi libro iba más allá de lo que él me decía y también había asumido y analizo la parte interna de la leyenda negra, de los hispanobobos, que les llamo, y también la del siglo XXI, frente al separatismo vasco y otros, y catalán y otros separatismos ideológicos que intentan dividir a la población española en bandos y en bandas y que hacen una lectura de la historia sectaria y resaltando lo que nos divide y ninguneando lo que nos une y haciendo una guerra falsa de buenos y malos como si todos hubiera un paraíso para unos y un infierno para otros separados por una frontera metálica. En fin, todo eso se lo reconocí y le dije, pues tienes razón,
Tienes razón. Bueno, yo intentaré, por supuesto, y reconozco que, aunque no comparta los métodos que ha utilizado el gobierno británico de la historia, pero son los métodos que utiliza cualquier potencia, cualquier imperio que quiere prevalecer en el mundo. Y lo sigue utilizando hoy China, y lo sigue utilizando Rusia, y lo sigue utilizando Estados Unidos. Y, por supuesto, cualquier país con cierta capacidad de influencia o que pretende pintar algo en el mundo, lo sigue utilizando. ¿Por qué España es esa rara avis que, en lugar de defendernos, en lugar de proyectar nuestro futuro hacia el exterior o vender en las escuelas un pasado glorioso que lo tenemos, bueno, lo que hacemos es lanzarnos piedras unos contra los otros, como aquel famoso cuadro de Goya, Duelo a barrotazos? Pues esa es la duda que me queda, señores, y la duda que quiero transmitirles que tenemos que hacernos. ¿Por qué somos esa rara avis? ¿Por qué no nos enteramos de una vez de cómo funciona el mundo? ¿Por qué? Ahí les dejo con la duda. Yo seguiré trabajando y defendiendo lo que creo que nos une, porque es el interés nuestro, de nuestras familias, de nuestros hijos e incluso de aquellos que dicen no creer en su país, España. Se despide de ustedes al Jimán 007 con licencia para contar la verdad histórica y la lucha contra la guerra cultural. Hasta pronto.